Buenos días, compañeros. Para los asistentes administrativos es necesario, obligatorio, saber, comprender e interpretar cuáles son los conceptos de los elementos de los estados financieros. Ustedes como administrativos tienen que saber cómo se maneja un balance general o un estado de situación financiera, cómo se realiza o cómo se interpreta un estado de resultados. Es decir, hay dos estados financieros muy importantes. Hay flujo de efectivos o flujo de caja, pero el estado de resultados nos indica las ganancias que va a obtener la empresa, y el balance general o estado de situación financiera según las normas internacionales nos indican que el balance general nos habla de cuántas propiedades tiene la empresa, los recursos con que cuenta en propiedades, efectivos, mercancías, bienes como terrenos, equipos de oficina, maquinarias, inventarios, los pasivos, que no es más que las deudas u obligaciones que le debemos, que la empresa pues le debe a aquellos terceros por conceptos de compras a crédito, prestación de servicios a crédito, salarios y todas aquellas deudas que la empresa se hace compromisos para cumplir con el orden o la actividad principal. De tal manera que los conllevo a realizar un estado de resultados. Cuando la empresa necesita saber cuánto se ganó, tiene que empezar por el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? El estado de resultados no es más que los ingresos, es decir, las ventas que la empresa ha realizado, tanto en ventas por algo tangible como es la mercancía o un producto, o algo intangible como es la prestación de un servicio, ¿verdad? Entonces, todos aquellos ingresos menos los costos, menos los gastos, en términos generales y muy abreviado, todo lo que usted vendió menos todas las erogaciones o pagos que usted realizó, eso nos va a dar como resultado una posible utilidad. Todos los negocios no dan utilidades. Cuando los ingresos son menores que las erogaciones, como los gastos y los costos, es posible que los primeros años generen pérdida, ¿verdad? Pero el objetivo es que genere utilidad. Para nosotros hacer este estado de resultados, en primera instancia, tenemos que partir de los saldos de las cuentas de los libros. Ya ustedes saben, caja, bancos, clientes, toda esa serie de saldos que tenemos que se han formado en las transacciones de los libros. Aquí tenemos una ocurrencia como si hubiéramos cogido los saldos de cada libro de la empresa, es decir, hasta la fecha. Pongamos que fue al 31 de diciembre y necesitamos hacer una declaración de renta, necesitamos saber cuánto ganó la empresa o cuánto perdió. Por lo tanto, vamos a empezar realizando el estado de resultados. Y esto no es más, colocamos aquí estado de resultados. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los ingresos, y los ingresos empiezan con el código 41. Entonces tenemos aquí el 4, que corresponde a los ingresos operacionales. Hay dos conceptos importantes dentro de las finanzas.
los ingresos operacionales y los ingresos no operacionales. Cuando hablamos de ingresos operacionales, guarda relación con la actividad principal que hacen parte de la operación, ¿sí? Y los ingresos no operacionales también se constituyen como ingresos, pero estos no son constantes, no hacen parte de la actividad principal, son esporádicos. Por lo tanto, empezamos con los ingresos operacionales. Y esos ingresos operacionales empiezan con el código 4131, comercio al por mayor y al por menor, que corresponden a las ventas que la empresa ha realizado. De tal manera que en estos saldos que tenemos aquí de los libros, vamos a buscar la cuenta 4135. Y esa 4135 nos dice que la empresa tiene un saldo o vendió en ese periodo, ya sea del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, o si lo va a hacer semestral, o si lo va a hacer del 1 de un mes hasta el 31 de final de mes. De todas maneras es un periodo, hagamos ver un año. La empresa obtuvo ventas de 400 millones de pesos. ¿Sí? Y estos son unos ingresos que no son netos, son unos ingresos brutos, porque hay que restarle las devoluciones que fueron realizadas a la empresa. Es decir, la empresa vendió por 400, pero como le devolvieron parte de la mercancía por deterioro, por muchas circunstancias, vamos a restarle entonces las devoluciones en ventas. Y esta cuenta de devoluciones en venta nos dice que a la empresa de esas ventas que realizó le devolvieron 3 millones de pesos. De tal manera que a las ventas le restamos esas devoluciones y eso nos da un saldo líquido de 397 millones de pesos. Esta es la realidad. Esto es lo que la empresa vendió. No vendió 400, sino que realmente vendió 397 millones de pesos. A estos ingresos operacionales le vamos a restar el costo de la mercancía vendida, ¿verdad? Aquí podríamos colocar costo de venta. En el PUC se llama comercio al por mayor y al por menor, pero de costos, ¿cierto? ¿Qué es el costo? Yo vendí por 397 millones, pero ¿cuánto me costó lo que yo vendí? De tal manera que ese costo nos lo refleja el código 6135 y dice que el costo que la empresa reflejó es de 280 millones de pesos. De tal manera que si a esos ingresos líquidos le restamos, es decir, 397 millones de pesos, menos 280 millones que fue lo que costó esa mercancía vendida, pues tenemos un saldo de vamos a colocarlos aquí, de 117 millones de pesos. Eso es lo que la empresa se ganó como algo más líquido. Falta decir la palabra neta, pero la vamos a decir más adelante cuando le hayamos restado aquello que se llama los gastos operacionales. De tal manera que nosotros tenemos 397 millones menos el costo. Esto nos da a nosotros una utilidad bruta operacional de 117 millones de pesos. ¿Por qué se llama utilidad bruta operacional? Precisamente porque no le hemos restado los gastos de administración y los gastos en venta. Luego, ¿qué viene ahora? Le restamos aquí el código
51. Los gastos también se dividen en gastos operacionales y gastos no operacionales. Los gastos operacionales, al igual que el concepto de los ingresos operacionales, todo lo operacional hace parte de la actividad principal. Y fueron todos esos gastos de la que se incurrieron en la parte administrativa, ¿sí? Gerencia, secretaria de gerencia, oficinistas de gerencia, servicios de gerencia y toda la parte administrativa. Los operacionales de venta, todos esos gastos que acabo de mencionar, pero en el departamento de ventas. Y los gastos no operacionales con el código 53 son aquellos que no son esporádicos, que no son constantes, como unos ingresos financieros, unos intereses que son esporádicos, pero que también hacen parte de la actividad. Bien, de tal manera que en la utilidad bruta operacional le vamos a restar los gastos operacionales de administración. Y entonces nosotros tenemos aquí que vamos a restar todos los que tengan los códigos 51, pero vamos de acuerdo al orden del PUC. Entonces tenemos 5105. Entonces tenemos acá 5105 gastos de personal, es decir, salarios, sueldos, horas extras, viáticos, honorar, todo lo que se incurrió en el gasto del desarrollo de todo aquel trabajo que hicieron los trabajadores para sacar a la empresa adelante. Son los sueldos, ¿verdad? Las prestaciones sociales. Y eso es un gasto para la empresa. Y esta 5105 no es más que nos dice que en el transcurso del año incurrieron en 12 millones de pesos. Por orden del PUC ya tenemos la 5105, ahora vendría la 5110. Si no está es porque no hubo honorarios, que son trabajos ocasionales, ¿verdad? Podríamos también colocar otro gasto con la 51. Aquí tenemos una 51, no hay otra por ahí cerquita, 51. Entonces la más cerquita es la 5135. Tenemos aquí 5135, gastos por servicios. Y estos gastos por servicios de energía, agua, acueducto, gas, dice que la empresa incurrió en 8 millones de pesos. Listo. Seguimos buscando entonces otros gastos, pero con el grupo 51. Y tenemos aquí el grupo 5145, mantenimiento. Este 5145 son los gastos de mantenimiento que hace una empresa al edificio, al vehículo, ¿verdad? A cualquier activo que tenga de su propiedad. Y dice que fueron 4 millones de pesos. De tal manera que seguimos buscando más grupos 51. Por aquí ya no vemos más grupos 51. Y denotamos que hasta el momento tenemos unos gastos de administración, los que ustedes ven en pantalla. Aquí tenemos entonces un total de 12, 20, 24. Entonces tenemos unos gastos de administración. En total la empresa durante el transcurso del año tuvo 24 millones. Estos gastos administrativos van a ser restados a esa utilidad bruta. Es decir, los ingresos siempre se van a sumar y los gastos siempre se van a restar. Ahora vámonos con la 52. Y estos vienen siendo gastos operacionales de ventas. Y estos gastos operacionales, como van con la 52, pues buscamos aquí en este orden, en este movimiento que realiza la empresa, y tenemos unos gastos
aproximadamente 5205 gastos de personal, de 6 millones de pesos. Es decir, gastos de personal con el 51, personal administrativo, gastos 5205, gastos de personal al departamento de ventas, 6 millones de pesos. No tenemos más gastos operacionales de ventas, operacionales de venta. Por lo tanto, pues si no hubo más, entonces no los vamos a tener en cuenta. Por lo tanto, los gastos operacionales de ventas son 6 millones de pesos. También se resta. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar los ingresos brutos, que son 117 millones de pesos, y le vamos a restar los 24 millones de los gastos de administración y los 6 millones de pesos de los gastos de venta. Y eso nos da una utilidad de 87 millones de pesos. ¿Cierto? Y esto es igual aquí a la utilidad. Ya no sería una utilidad bruta, porque ya le hemos restado los gastos de administración y los gastos de venta. Entonces sería una utilidad operacional. Operacional. La diferencia entre utilidad bruta y la utilidad operacional es que unos tienen los gastos restados y los otros no tienen los gastos administrativos y de ventas restados. A esta utilidad operacional le vamos a sumar la parte no operacional. Recuerden que tenemos ingresos operacionales y gastos operacionales, es decir, hemos concluido con la parte operacional. Ahora viene la segunda parte, que viene siendo no operacional. De tal manera que empezamos nuevamente con los ingresos no operacionales. Y en esos ingresos no operacionales tenemos la cuenta 42, porque recuerden que ya la 41 la utilizamos. Entonces viene en el grupo 22 y tenemos acá 4210. Los ingresos financieros. ¿Qué son ingresos financieros? Los intereses que la empresa se ganó por procedimientos de intereses con los bancos, descuentos por compras que la empresa le hicieron a la empresa, y esos descuentos ocasionan unos ingresos. Estos ingresos con la 4210, según este movimiento, según los saldos que trae estos libros, lo tenemos aquí. Dice que la empresa se ganó unos ingresos financieros de 2 millones de pesos. Entonces los colocamos y seguimos buscando a ver si hay más 42, porque hay ingresos por ventas de activos, ingresos por descuentos financieros. En fin, hay muchos conceptos acerca de los no operacionales. Como no hay más 42, entonces vamos a decir que el total de los ingresos no operacionales son 2 millones de pesos. Y como ya le hemos sumado los ingresos no operacionales, entonces vamos a restarle aquí la cuenta o el grupo 53, que son los gastos no operacionales. Gastos no operacionales, es decir, no hacen parte de la actividad. Y estos gastos con el 53, que no son no operacionales, tenemos entonces 5305 financieros, pero de gastos. Y estos gastos financieros
Dice la empresa que fueron de 3 millones de pesos. Si acá nos ganamos por unos financieros intereses, acá por unos gastos estamos pagando intereses. Es decir, una cosa es cuando ganamos y otra cosa es cuando perdemos por préstamos financieros, obligaciones financieras, bancos del exterior, pues ya eso lo vieron ustedes. Como no hay más grupos 53, ¿verdad? Porque también hay pérdida en ventas de activos que no son no operacionales, entonces llevamos el total de estos gastos no operacionales en el renglón que ustedes ven ahí y decimos utilidad operacional 87 millones de pesos más, como les dije, siempre los ingresos se suman, menos siempre los gastos se restan, menos 3 millones de pesos. Eso nos va a dar ahora, esto es igual a 86 millones de pesos como una utilidad. Y tenemos aquí entonces que esto es igual a una utilidad antes de impuestos y reservas. ¿Por qué se llama utilidad antes de impuestos y reservas? Observen que la empresa vendió 400 millones, pero ¿cuánto le restó de costo? Lo que costó esa venta fueron 280, ya disminuyó a 117, ahí bajó la utilidad. Y se restaron todos los gastos de administración y de ventas y llegamos a una utilidad operacional de 87 millones. Luego le sumamos los ingresos no operacionales y le restamos los gastos no operacionales, dando una utilidad antes de impuestos y reservas de 86 millones. ¿Por qué se llama impuestos y reservas? Porque en Colombia de esta utilidad hay que sacar un 33%, que es la declaración de renta que todas las sociedades tienen que pagarle a la oficina de impuestos. Entonces aquí tomamos menos la 2404, impuestos de renta y complementarios. Es decir, que este es un pasivo y este pasivo es una cuenta que en el balance general tiene que ponerla ya en los pasivos. Si usted no coloca esta cuenta en los pasivos, al final el balance general no le va a dar. De tal manera que nosotros tenemos aquí 86 millones que se había ganado la empresa, menos vamos a sacarle aquí entonces 86 millones por el 33%, y eso nos da una imposición, o sea que la empresa en su declaración de renta tiene que pagar 28 millones de pesos de renta. Entonces lo restamos y decimos 86 millones de pesos menos 28 millones que tiene que pagarle al Estado, es decir, compartir las utilidades con el gobierno. Es decir, que aquí queda una utilidad, podríamos decir 3605, utilidad del ejercicio. Tenemos una utilidad aquí de 58 millones de pesos. Bueno, entonces concluimos con el estado de resultados, donde ya ustedes vieron que a los ingresos se le restan los gastos o los costos de ventas, y eso, valga la redundancia, como resultado, como respuesta, da una ganancia, pero que muchas veces también puede dar pérdida. Ahora vamos al balance general.
Pero obligatoriamente siempre en todas las empresas y a nivel mundial, primero hay que hacer el estado de resultados. ¿Por qué? Porque estas dos cuentas, esta que es de pasivo y esta cuenta de patrimonio, utilidad del ejercicio con el grupo 36, estas cuentas pasan al balance general. Por eso es necesario primero el estado de resultados y después el balance general. Empezamos. Entonces decimos, balance general o estado de situación financiera, como dicen las normas internacionales. La fecha en que usted lo está haciendo, del 1 de enero al 31 de diciembre, del 1 de enero al 30 de junio, del 1 de un mes al 30 de un mes, el periodo que usted crea conveniente. Y empezamos trabajando entonces con los activos. El balance general no es más que activos, pasivos y patrimonios. El grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Y empezamos. Los activos, todas aquellas propiedades que tiene la empresa, ¿verdad? Y vamos a rodarlo un poquitico. ¿Cuánto dinero tiene la empresa en caja? Dice que tiene 100,000 pesos. Luego viene por el orden del PUC, bancos, es decir, cuánto dinero tiene la empresa en las cuentas corrientes. Y entonces decimos que en la cuenta de bancos 1110, la empresa cerró con un saldo de 40 millones de pesos. Ahí está. Ahora seguimos con la 11, no hay más 11, con el grupo 12 de las inversiones, tampoco tiene acciones, bonos, CDT. Ahora viene con el grupo 13. Entonces buscamos el 13, aquí tenemos 1305, clientes. ¿Cuánto nos deben esos clientes a nosotros? ¿Sí? Decir que estos son activos, son propiedades por cobrar, por reclamar. 17 millones de pesos, que aunque no los deban, son derechos que la empresa también los tiene. No hay más 13, como 1365, cuentas por cobrar a socios, a trabajadores, cuentas por cobrar a accionistas, en fin, no hay más 13, anticipos tampoco lo hay en este caso. Entonces colocamos la 1435. 1435, que son los inventarios de mercancías, mercancías no fabricadas por la empresa, es decir, aquellas mercancías que no se han alcanzado a vender y que aún se encuentran en bodega. 116 millones de pesos. Ahí está. Entonces tenemos la 14, ahora vámonos a la 15. 1504, todas las propiedades que la empresa tiene por concepto de terrenos. Es decir, si usted tiene un edificio, el edificio debe estar cimentado en un terreno, no puede estar en el aire. 1504, por acá debe estar 1504. Tenemos entonces aquí la 1504 terrenos, y el terreno donde está cimentado ese edificio tiene un costo de 70 millones de pesos. Sigue la 1516, construcciones y edificaciones. ¿Qué es esto? Edificios, bodegas, plantas, construcciones, todos esos edificios. Aquí es 15. 1516, entonces tenemos que la 1516 tiene un saldo de 200, es decir, que el edificio tiene un costo o un valor de 200 millones de pesos, ¿verdad? Después de la 1516 tenemos por acá la 1524, observemos a ver si no está la 1520 por ahí, maquinarias, no la vemos, entonces 1524, equipos de oficina. Y en equipos de oficina tenemos un saldo de 24 millones de pesos.
Sigue la 1528, equipos de computación y comunicación. Es decir, que en equipos de oficina, escritorios, estanterías, sillas, juegos de mueble, tenemos 24 millones. Y en computadores, teléfonos, radioteles, telefax, tenemos un saldo de 10 millones de pesos. Estas son todas las propiedades que la empresa tiene, ¿verdad? Tenemos 1524, 1528. Me parece que no hay más 15 por aquí. De tal manera que aquí tenemos todos los activos. Y podemos ir aquí diciendo el total de los activos con que cuenta la empresa. Entonces ahora vienen los pasivos y decimos aquí, los pasivos se inician con el 2. Y empezamos entonces por el orden del plan único de cuenta, 2105. Vamos a ver 2105, véanlo aquí, bancos nacionales, es decir, cuánto le estamos debiendo a un banco por concepto de obligación financiera, ya que nos hizo un préstamo. Según este listado, le estamos debiendo al banco 8 millones de pesos. 2205. Proveedores nacionales, es decir, deudas por concepto de compras a crédito. Entonces la 2205 la tenemos acá, proveedores nacionales, 12 millones de pesos, es decir, hemos comprado mercancía disponible para la venta y aún la estamos debiendo. Tenemos 22, 23, ya la 2335, costos y gastos por pagar, es decir, todo lo que estamos debiendo en servicios públicos, mantenimiento, ¿sí? Que en términos generales se deben, pero son unos pasivos. Y en esos costos tenemos un saldo de 6 millones de pesos, ¿verdad? Entre agua, luz, energía, o luz y energía, mantenimientos, honorarios, todo eso son pasivos obligatorios que la empresa está debiendo. 2335, vamos a ver qué otro pasivo, aquí está la 2408. 2408, el IVA que la empresa tiene que pagarle a la DIAN, y también le estamos debiendo a la DIAN un IVA de 6 millones por concepto de que hemos quitado ese IVA, lo hemos cobrado y que tenemos que enviárselo a la Oficina de Impuestos Nacionales, DIAN. 23, 24. Y recuerden que acá en el estado de resultados, porque esto no puede faltar porque después no nos da el ejercicio, tenemos la 2404, incluso iba primero. 2404, el resultado de la imporrenta que nos dio. Impuestos de renta y complementarios, y dice que la empresa ya está debiéndole a la Oficina de Impuestos Nacionales 28 millones de pesos. La empresa está debiendo esa plata. Vamos a ver qué otros pasivos tenemos por aquí. Todos están listos, no se puede quedar una cuenta por fuera porque después los resultados no son los más óptimos. Luego tenemos la 2505, salarios por pagar, es decir, cesantías, primas, vacaciones, intereses sobre cesantías, toda esa serie de prestaciones sociales con que debe la empresa, y la empresa debe 11 millones a sus empleados, ¿cierto? Aquí tenemos entonces también estos pasivos. ¿Cuánto dio el activo total? 477,100.
477.100.000 pesos, ¿cierto? Son todas las propiedades que tiene la empresa. Dineros en caja, dineros en banco, cuánto nos deben los clientes a nosotros, los inventarios que no hemos vendido, el costo del terreno, donde está el edificio, construcciones, el edificio cuánto cuesta, equipo de oficina, en fin, todos esos bienes que están o que prestan un uso para el desarrollo de la actividad principal. Luego ya transcribimos todas las obligaciones, incluyendo la 2404, impuestos de renta, que nos había dado en el estado anterior. ¿Cuánto es la suma de todos estos pasivos? 71 millones. 71 millones de pesos, ¿cierto? Todo lo que tenemos, todo lo que debemos, ¿cierto? Todo lo que debemos. Y ahora vámonos con el tercer elemento del estado financiero del balance general, que se llama el 3, patrimonio. Y este patrimonio no es más que la 3115, aporte social. Y tenemos aquí de la 3115 el aporte que dieron los socios en la apertura del negocio. 398 millones de pesos. Con eso empezó la empresa. Pero a estos aportes o patrimonio tenemos que sumarle la utilidad que se generó en el transcurso del año. Ya eso hace parte también del patrimonio. Entonces aquí le vamos a sumar la 3605, utilidad del ejercicio, y eso como resultado tiene una ganancia de 58 millones de pesos. Ahora sumamos las dos partes y esto nos da un total patrimonio de 456 millones de pesos, ¿verdad? Es el total del patrimonio, es decir, los aportes con que inició la empresa en su apertura, más la utilidad que generó desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Este es un balance general, ¿verdad? Activos, pasivos y patrimonio, ¿verdad? Que a medida que la empresa vaya pagando sus pasivos, les tocará disminuir sus activos o propiedades para ir incurriendo en el pago de esas obligaciones. Y a medida que vaya pagando sus obligaciones, pues el patrimonio será totalmente de la empresa o de los socios. Cordial saludo.